Bienvenidos a Bodegas Robles. Aquí vamos a ver cuáles son los retos que en Bodegas Robles tenemos y cómo hemos actuado para generar más biodiversidad en nuestro proceso agronómico y productivo frente a los retos que tenemos, que es el cambio climático. Bueno, para Bodegas Robles ha sido una necesidad el hecho de cambiar el modelo productivo en nuestros viñedos. Fue una necesidad que se convirtió en una normalidad el empezar a trabajar viticultura ecológica. Para nosotros la biodiversidad que se genera en un entorno, en un viñedo, es fundamental no solo para la salud de la planta, sino para la calidad final de nuestros vinos. Y en este caso, pues la cobertura vegetal ha sido la herramienta y la aliada perfecta que nos ha permitido generar biodiversidad en nuestro modelo productivo y generar calidad a través de los microorganismos que con la biodiversidad hemos generado en nuestros viñedos. Sí, para generar biodiversidad hemos definido todo un proceso desde el suelo hasta el perímetro paisaje agrario, donde se han seleccionado diferentes tipos de hierbas, de semillas, que a la postre nos van a permitir equilibrar los niveles de nitrógeno, fósforo y potasio. Esta cobertura en su crecimiento y floración va a generar o ha generado una gran variedad y cantidad de insectos que a la postre hemos necesitado retener en nuestro viñedo a base de diseños de perímetro en el perímetro del viñedo con árboles, arbustos y plantas aromáticas. Todo esto ha generado un ecosistema concreto donde la biodiversidad, la variedad y la cantidad de elementos en cooperación han hecho que las cosechas, tanto en cantidad como en calidad, sean excepcionales. Bueno, la biodiversidad en definitiva no es sino la cooperación y colaboración de todos los elementos que existen en un ecosistema, en este caso en nuestro viñedo. El cambio climático, digamos, que viene a irrumpir o a romper esa biodiversidad. Y justamente mientras más fortaleza tenga la biodiversidad en un entorno, menos afectado se verá por este cambio climático, que no es sino cambios bruscos de temperatura, es aguas torrenciales y a la postre pues esto afecta a la planta en mayor o menor medida en función directa de la biodiversidad que en este entorno tengamos creada. Bueno, se hace un proceso de diseño en función de un análisis inicial de suelo, niveles de nitrógeno, fósforo y potasio. A partir de ahí, con la Universidad de Córdoba, el Departamento de Edafología, decidimos qué especies de semillas vamos a tener. En este caso fueron distintas variedades de trébol y crucífera. Y en función después de la floración y de los insectos que han ido viniendo, hemos diseñado pues un perímetro donde hemos decidido qué tipo de hierbas aromáticas, qué tipos de árboles y arbustos vamos a poner en el perímetro para que estos insectos se queden aquí. Siempre hemos utilizado especies autóctonas, nunca hemos intervenido en especies que no sean de la campiña sur de Córdoba, y esto nos ha permitido la adaptación tanto de esta cobertura como de los perímetros. Ese paisaje agrario nos ha permitido una adaptación mucho más natural. También estamos trabajando con la creación de microalgas que vamos a utilizar o estamos utilizando en nuestro viñedo, tanto en el suelo como en la hoja, pues como catalizador o capacidad de conductividad en nuestro suelo, ¿no? Bueno, para nosotros el mantenimiento de estas coberturas y de este manejo de biodiversidad pasa a ser más un acompañamiento que una intervención.
Nosotros lo que únicamente hacemos es ver cómo evolucionan las distintas especies y según el año climatológico que tengamos, pues actuaremos de una manera u otra, pero siempre con una filosofía de acompañar y no intervenir. Nosotros tenemos como referencia los datos de la denominación de origen. Hay una oficina comarcal agraria que va mandando información pormenorizada de cómo está el marco de Montilla-Moriles, y bueno, nosotros lo que sí estamos viendo que cuando en la zona hay algún problema, bien de hongos o bien de bacterias como el mildiu, lo que sí vemos es que nuestra acción siempre es menor que en convencional, y bueno, tenemos claro que es porque nuestro viñedo tiene más capacidad de autodefenderse que un viñedo en convencional. Para nosotros lo fundamental ha sido ver la variedad de insectos. O sea, para mí lo que no tiene sentido es tener un solo insecto en un ecosistema, porque no es biodiversidad, por muy beneficioso que sea. Y lo que sí hemos visto ha sido un incremento espectacular de crisopas, sobre todo coleópteros, un gran incremento, pues bueno, de avispas, de abejas, de moscas, que en definitiva lo que vienen es a complementar ese círculo maravilloso que es la cadena trófica. Y bueno, lo podemos detectar precisamente también por la cantidad de aves que aparecen en nuestro ecosistema. Cuando desde el suelo se genera biodiversidad, lo demás fluye de manera natural. Lo que debemos de hacer, como decía anteriormente, es acompañarlo y poner los medios para que esto se genere de manera natural. Polinizadores tenemos muchísimos. De hecho, incluso se ha llegado a trabajar con una empresa para cultivar un tipo de abeja, de avispita, que nos ha permitido también atraer otros coleópteros y nos ha permitido atraer otro tipo de insectos. Para nosotros la polinización es fundamental, la venimos viendo también en cómo se desarrollan las distintas floraciones e incluso los árboles frutales que tenemos plantados, y cómo todos estos elementos, abejas y insectos polinizadores, hacen que la biodiversidad en todo su ámbito se regenere en nuestro viñedo. Objetivamente te puedo decir que ha sido todo un proyecto que nos ha permitido analizar de manera biológica los microorganismos que tenemos en nuestro viñedo, que se generan en la piel de la uva, en la pruina, que se generan en la hoja, y cómo estos organismos han sido también analizados por distintas universidades. Entonces, pongo por ejemplo las levaduras que hemos generado aquí. El Departamento de Microbiología de la Universidad de Sevilla han hecho varios estudios sobre nuestras levaduras y han demostrado que son levaduras con mucho más potencial organoléctico y con mucho más potencial desde un punto de vista de preservación después dentro de nuestras crianzas. Todo esto a la postre lo que nos da son vinos con más calidad organoléptica, sabor, aroma, y por supuesto son vinos que permanecen más protegidos que un vino convencional. Si a esto le sumamos todos los premios y reconocimientos que nuestros vinos están obteniendo en estos últimos 20 años, te podría asegurar con toda certeza que este manejo de cultivo ha sido rentable desde un punto de vista económico y desde un punto de vista organoléptico. Bueno, yo el primer consejo que le voy a dar es que cuando hagan un proyecto de este nivel y cuando vean lo que se genera, lo que la naturaleza tiene la capacidad de generar de manera natural, lo primero que les voy a decir es que van a ser más felices. O sea, cuando hablamos de trabajo y felicidad, que parece que son incongruentes estos dos términos, decirle que un agricultor cuando entra en este mundo de la biodiversidad va a entender que el concepto de colaboración, de cooperación, va a ser muy importante. Y a partir de ahí
todo va a venir rodado, tanto la calidad, la cantidad como la felicidad.